Capítulo 141. Entonces, ¿por dónde deberíamos comenzar? Lidarnés, considerado uno de los nobles centrales de Mesopotamia junto con Intafernes, habló con cautela. Nadie respondió. Se trataba de asesinar al actual gobernador romano. Al entrar de lleno en la discusión, los rostros de los nobles se endurecieron como si estuvieran abrumados por la gravedad de la situación. Después de examinar a los presentes, Intafernes tomó la copa de vino frente a él con una sonrisa relajada. Lo primero que debemos resolver es encontrar un método que nos mantenga fuera de sospecha. Uno de los jóvenes nobles ladeó la cabeza. ¿No basta con no dejar evidencia? Lógicamente, habrá muchos que quisieran asesinar al gobernador, pero no pueden matar a cualquiera sin discriminación, ¿verdad? No dejar evidencia es un requisito básico. Y aunque no dejemos pruebas, inevitablemente surgirán sospechosos principales. Piénsenlo. Estamos hablando de la muerte del gobernador romano que supervisa 5 provincias. ¿Creen que simplemente lo dejarán pasar porque no hay evidencia? Al contrario, eliminarán a cualquiera que les resulte mínimamente sospechoso. Los rostros ya tensos de los nobles se oscurecieron aún más. Por el contrario, Orsid miró a Intafernes con una expresión de sorpresa. Sorprendentemente ve la situación con claridad. Aunque, claro, debe tener cierta capacidad para haber reunido a tantas personas. Al observar a los numerosos nobles reunidos en la sala de recepción, Orsid sintió una extraña inquietud. Justo cuando estaba a punto de comprender la causa de su inquietud, Intafernes le dirigió la palabra. ¿No tiene ninguna buena idea, Orsid? Habiendo intercambiado tantos debates acalorados con el gobernador Marcus en Siria, creo que tendría una visión más amplia que nosotros. En primer lugar, diré claramente que no hay posibilidad de que quedemos fuera de la lista de sospechosos. Lidarnés frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué? Si no dejamos evidencia y nos mantenemos en silencio, no podrán sospechar de nosotros sin motivo. Bien, supongamos que estamos en la posición del Senado romano. Si pensamos en quiénes tienen más quejas contra el gobernador Marcus, podríamos identificar 4 grupos. Primero, las fuerzas opositoras a Marcus en Roma. Segundo, los elementos pro-realeza marginados entre los nobles armenios. Tercero, los extremistas minoritarios que aún quedan en Judea. Y finalmente, los nobles antiromanos en Mesopotamia. Pero en Roma, por muy opuestos que estén políticamente, dicen que no recurren al asesinato. Así que esos 3 grupos que vienen a la mente primero definitivamente serán aplastados. Murmullos de inquietud surgieron por todas partes. Percibiendo que el ambiente no era favorable, Intafernes intervino rápidamente. Pero Orsid, usted dijo que colaboraría con nosotros aún sabiendo esto. ¿No significa que ya tiene un plan adecuado? Si no podemos evitar el martillo romano simplemente no dejando evidencia, ¿qué debemos hacer? La respuesta es simple. Debemos crear un sospechoso convincente. Si preparamos un chivo expiatorio que cargue con toda la culpa en nuestro lugar, la ira de Roma se centrará exclusivamente en esa persona. Una idea brillante. Entonces, parece que no tiene sentido discutir simplemente cómo no dejar evidencia. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en asesinar al gobernador dejando pruebas manipuladas que señalen a un culpable específico. Lidarnés suspiró, acariciándose la barbilla. Esto es fácil de decir, pero no sé si será posible. Aunque si ellos bajan completamente la guardia, quizás podamos sorprenderlos. Sin embargo, Orsid cortó tajantemente la predicción optimista de Lidarnés. ¿Creen que Marcus no sabe nada? Por si hay más personas con este tipo de pensamiento, les advierto que con esa mentalidad tan ingenua jamás tendrán éxito en el plan. Si hablamos de Marcus, seguramente ya ha plantado sus informantes en Ctesifonte. Probablemente esta reunión ya haya llegado a sus oídos hace tiempo. Y también sabrá que yo estoy participando. ¿Qué? Pero si fuera así, ¿no deberían haber irrumpido ya las tropas romanas? Aunque sepa que nos hemos reunido, probablemente aún no conozca el motivo de esta reunión. Bueno, podemos crear excusas fácilmente. Pero tengan en cuenta que están vigilando nuestros movimientos. Si no lo hacen, podrían ser capturados de forma ridícula y perder la cabeza. Los nobles que escucharon las palabras de Orsid renovaron su determinación. Abandonaron completamente la idea de que las cosas podrían resolverse fácilmente. Cada uno de los presentes tendría que dar lo mejor de sí para completar el plan.
Tan pronto como terminó la reunión, Orsid partió de Ctesifonte para regresar a Siria. Por supuesto, esta vez no iba solo. Intafernes lo acompañó con el pretexto de saludar a Marcus antes de asistir a la boda. Lidarnes acordó llegar a Antioquía un poco después con el resto de los nobles. Intafernes no ocultó su satisfacción interior. Gracias a usted, Orsid, la discusión fue productiva. Parece que mi intuición no estaba equivocada. La mirada de Orsid, que contemplaba el tranquilo fluir del río Tigris, se dirigió hacia Intafernes. Una voz suave fluyó de sus labios. Dijimos que éramos una comunidad de destino, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Una relación donde moriremos juntos si morimos, y viviremos juntos si vivimos. Entonces, ¿no es hora de que me digas tus verdaderas intenciones? Por un momento, los ojos de Intafernes temblaron ligeramente. Pero borrando completamente ese indicio, preguntó sonriendo. ¿Verdaderas intenciones? ¿Qué más podría haber aparte de asesinar al gobernador? Parece que me expresé mal. No dudo del objetivo mismo de asesinar al gobernador. El problema es la intención detrás de tal acto. Para mí, estaré satisfecho recibiendo los beneficios que acordaron ceder, pero para ustedes debe ser diferente, ¿no? ¿Cuál es exactamente la razón por la que quieren asesinar al gobernador hasta el punto de desprenderse de tales beneficios enormes? Orsid había reflexionado fríamente sobre la inquietud que sintió después de que terminó la reunión. Pensándolo con calma, había algo extraño en esta reunión. En primer lugar, no comprendía el motivo para asesinar a Marcus. Ciertamente, Marcus había alterado el sistema agrícola de Mesopotamia y había herido el orgullo de nobles antiguos. Sin embargo, Orsid había protestado firmemente por estos asuntos, y Marcus parecía estar cediendo gradualmente. Más bien, si pensaban que podían comunicarse con él, sería difícil entender por qué conspirarían para asesinarlo. No sería ilógico si estuvieran tan llenos de orgullo y obstinación que no pudieran aceptar ni siquiera esa pequeña interferencia. Después de todo, Intafernes y Lidarnes eran personas que habían recibido máxima autonomía incluso de los reyes partos. Si solo ellos dos y unos pocos nobles hubieran participado, Orsid no habría sospechado. Pero el número de nobles reunidos era demasiado grande. Por lo que había observado hasta ahora, si bien Lidarnes podría ser así, Intafernes no era un tonto. No podía creer que no se diera cuenta de que cuantas más personas participarán, aunque aumentaran los recursos disponibles, también aumentaría la posibilidad de que surgiera un delator. Sobre todo, lo más extraño es que nadie presentó objeciones hasta el final de la reunión. En realidad, Orsid había planeado cerrar el acuerdo llevándose el 10% de los intereses. Sin embargo, Intafernes y los nobles que lo seguían renunciaron fácilmente a una enorme fortuna del 15%. Este era el punto más incomprensible. O prometieron una compensación adicional suficiente para cubrir las pérdidas de los nobles, o tienen alguna debilidad sobre ellos, o tal vez ambas cosas. Intafernes, enfrentado a la mirada fría de Orsid, se rascó la cabeza con expresión perpleja. Esto es problemático. ¿Ahora está teniendo dudas? No me importa cuáles sean tus verdaderas intenciones siempre que se me garantice firmemente el beneficio que voy a obtener. Solo me preocupa que si hay otros motivos ocultos, podría haber contratiempos en el plan. No se preocupe, no es mentira que la muerte del gobernador es el objetivo final de este plan. Sabes que si Marcus muere, existe una gran posibilidad de que el próximo gobernador no respete a Mesopotamia tanto como ahora, ¿verdad? El éxito en la administración de las provincias orientales actuales se debe puramente a la capacidad del gobernador actual. Si él desaparece, ¿podrá mantenerse la estructura actual? Yo no lo creo así. Por primera vez, Orsid pudo ver una sonrisa siniestra en el rostro de Intafernes. Hay algo más. No tiene la intención de limitarse simplemente a asesinar al gobernador. Tal vez. La mirada de Orsid hacia Intafernes se hundió aún más. Irían juntos hasta el momento de ejecutar el asesinato, pero no había garantía de que seguirían siendo aliados después. Es el principio del mundo que si confías incondicionalmente en alguien como un camarada en el mismo barco, sufrirás una gran decepción. Sin saber o conociendo los pensamientos de Orsid, Intafernes simplemente miraba el tranquilo fluir del río. Mientras Orsid e Intafernes tramaban su conspiración, los preparativos para la boda avanzaban sin contratiempos.
No solo de la provincia de Siria y Roma, sino de todo el Oriente llegaban delegaciones de felicitación como una marea. Llegaron invitados de Egipto, Judea, Armenia y Ponto, así como de Bitinia y Cilicia. La boda de Publio ya había trascendido ampliamente la categoría de una simple ceremonia. Esto era prácticamente una demostración de que Roma había conquistado completamente el Oriente. Tanto los senadores como los invitados que asistían a la boda pensaban lo mismo. En cierto modo, no sería exagerado decir que Publio, el protagonista de la ceremonia, había quedado relegado. Marcus sentía cierta culpa por haber permitido que el evento creciera tanto. Llamó a su hermano a su despacho y decidió escuchar sus sentimientos sinceros. ¿Cómo van los preparativos de la boda? ¿Todo bien? Sí. Aunque me siento un poco aturdido, vamos bastante bien. Pensé que quizás estaba recibiendo demasiada atención, pero decidí aceptar que es inevitable. Después de todo, me estoy casando con alguien que ocupó el trono de Faraón. Sí, ciertamente es un tema candente. Cuando la noticia de la boda se difundió por primera vez, Antioquía literalmente se volvió loca. Antioquía había sido la ciudad central de la dinastía seleucida, que durante mucho tiempo se había enfrentado a la dinastía ptolemaica. Naturalmente, sabían bien cuán orgullosos eran los faraones de Egipto. Aunque hubieran dejado el trono de Faraón, ese orgullo no desaparecía. Los nobles de Antioquía mostraron un enorme interés en Publio, que se convertiría en el esposo de Berenice. Hasta aquí, Publio lo había anticipado. Pero cuando se unieron además grandes delegaciones de Roma y de cada provincia, la presión se volvió mucho mayor de lo que había pensado. Los senadores del partido aristocrático le sugerían que ayudara a su gran hermano a través de esta unión. Interpretaron este matrimonio como una alianza política, lo que era demasiado obvio. Por supuesto, había ese aspecto, pero para Publio, que genuinamente quería a Berenice, era un consejo incómodo. Después de casarnos, planeo pasar un tiempo a solas con ella en una villa tranquila. Aunque, por supuesto, si dices que estás ocupado, tendré que ayudarte. Ya me has ayudado bastante, así que haz lo que quieras después de la ceremonia. Si hay algo más que desees, solo dímelo. Te concederé todo. Entonces, ¿podrías permitir que Berenice regrese a Egipto? No es que queramos vivir allí permanentemente, solo visitarlo ocasionalmente cuando ella lo extrañe. Como era natural, a Berenice se le había prohibido entrar en territorio egipcio de por vida. Al principio ella lo había aceptado, pero con el tiempo había momentos en que extrañaba a Alejandría. Era su tierra natal, donde había vivido toda su vida hasta su exilio. Marcus podía entender perfectamente que Berenice extrañara Egipto. Será difícil mientras Aulete sea faraón, pero cuando Arsínoe o Cleopatra se conviertan en la próxima faraona, podremos levantar la prohibición de entrada. Dile que sea paciente hasta entonces. Sí. Eso es más que suficiente. Según Berenice, recientemente se ha acercado un poco más a sus hermanas. ¿En serio? Eso es inesperado. Son hermanas de sangre. A menos que estén completamente distanciadas, no pueden estar gruñéndose para siempre. Ciertamente eso era verdad. Marcus pensaba que también se habría sumado un juicio realista. Aunque Auletes había decidido no volver a ver a Berenice, la situación era diferente para Cleopatra y Arsínoe. Ahora que Berenice se había convertido en la cuñada de Marcus, Cleopatra y Arsínoe no podían tratarla descuidadamente. De todas formas, a diferencia de las dos que aún eran completas extrañas, Berenice ahora era parte de la familia de Marcus. Naturalmente, podía imaginar a Berenice exhibiendo una sonrisa triunfante ante sus hermanas. Aunque creo que es improbable, ten cuidado con las moscas que puedan tener ideas extrañas. ¿Ideas extrañas? ¿Cómo qué? Como personas que quieran aprovecharse de que Berenice ahora pertenece a la familia Craso. Considerando esto, definitivamente sería mejor que se queden en una villa tranquila por un tiempo. Hablemos de esto nuevamente después de la ceremonia. Publio asintió con entusiasmo. Sí, entonces volveré con Berenice. Publio salió del despacho con paso ligero. Marcus, que había conversado con su hermano después de mucho tiempo, se sintió naturalmente de buen humor. Pero lamentablemente, ese buen humor no duró mucho tiempo. Fue por causa de visitantes inesperados que llegaron menos de una hora después de que Publio se marchara. Es un placer conocerle. Soy Intafernes, responsable de una pequeña familia en Mesopotamia.
La familia Intafernes es una de las 3 más prestigiosas familias nobles de Mesopotamia. Solicitó poder felicitar por la boda en representación de Mesopotamia, por lo que pedí esta reunión. Orsid se inclinó respetuosamente. Al mismo tiempo, Intafernes sacó una gran caja y la colocó sobre la mesa. Al abrir la tapa, un resplandor tan brillante se derramó que por un momento pareció iluminar todo el despacho. Es modesto, pero contiene nuestros sinceros deseos de felicitación por esta boda. La caja estaba llena de joyas y pequeñas estatuas de oro que nadie podría considerar modestas. A simple vista, solo con esto se podrían construir varias mansiones considerables. Darme un regalo tan lujoso me hace pensar que he malinterpretado vuestra sinceridad hasta ahora. Lo acepto con gratitud. Esto no es nada comparado con la consideración que el gobernador nos ha mostrado hasta ahora. Esperamos sinceramente continuar con esta buena relación en el futuro. Sí, si siguen siendo cooperativos como ahora, les daré un trato acorde. Me preguntaba por qué Orsid había regresado con tanta prisa a Ctesifonte, así que era para traer este regalo. Estoy realmente conmovido. Ante el comentario casual de Marcus, las pupilas de Intafernes temblaron. Sorprendido, agachó rápidamente la cabeza para ocultar su expresión. En cambio, el experimentado Orsid respondió con serenidad, sin que su voz temblara en absoluto. También tenía el propósito de transmitir las diversas consideraciones que el gobernador ha mostrado hacia nosotros. Como la comunicación es difícil debido a la distancia, es fácil que surjan malentendidos. Muchos nobles creen que el gobernador ignora las tradiciones locales y actúa unilateralmente. Por eso se han celebrado varias reuniones para discutir cómo responder, y fui invitado por ser quien mejor conoce la situación en Siria. Ya veo. Gracias a tus esfuerzos como intermediario, puedo gestionar los asuntos con tranquilidad. Te compensaré adecuadamente más adelante, así que te pido que sigas esforzándote un poco más. Por supuesto. Pero, ¿sabes? De repente, la voz de Marcus se volvió más baja, y un destello de tensión cruzó los rostros de Intafernes y Orsid. Por supuesto, al tener las cabezas inclinadas, no se notaba externamente. Marcus continuó con una suave sonrisa, como si nada hubiera pasado. Tengo entendido que durante mi estancia en Egipto no implementé ninguna política particular en la región de Mesopotamia. Es realmente lamentable que se hayan acumulado malentendidos a pesar de no haber tomado ninguna acción. ¿No crees? Supongo que como la cultura acumulada y los estilos de vida son diferentes. Es cierto. Por eso a veces incluso acciones sin significado pueden parecer extrañas. Parece que estaban especialmente sensibles. Intafernes, te pido comprensión. ¿Eh? ¿Acciones sin significado? ¿Cuáles? Intafernes, repentinamente señalado, se mordió ligeramente el labio inferior. A sus ojos, parecía que Marcus sabía algo. Una tensión tremenda invadió todo su cuerpo, tanto que se preocupaba de que el sonido de su corazón acelerado pudiera escucharse. Los labios de Marcus dibujaron una fina sonrisa mientras observaba esta escena. De su boca fluyó una voz suave. Capítulo 142. Intafernes no podía ocultar su inquietud, temiendo que Marcus hubiera notado algo. Esto se debía a que Orsid había enfatizado las habilidades de Marcus hasta el punto de resultar irritante. Si realmente era tan excepcional, podría detectar algo sospechoso con solo ver una pequeña debilidad. Con ese pensamiento fijado en su mente, era difícil mantener la calma. No hay necesidad de estar tan tenso. Pensándolo bien, realmente era un asunto sin importancia. Por cierto, ¿cómo está el Shansa? He oído que los nobles de Ctesifonte todavía mantienen contacto con Partía. Por supuesto, pero es solo para intercambiar saludos. No me malinterpretes. No estoy sugiriendo que estén conspirando con Partía. Partía es un aliado de Roma y uno de nuestros valiosos socios comerciales. Naturalmente, entiendo que hay correspondencia por diversos asuntos. Sí. Después de todo, los comerciantes bajo mi mando aún dependen principalmente del comercio con Partía para subsistir, así que no puedo evitar preocuparme. La situación interna de Partía tampoco es muy estable en este momento, lo que me está causando algunos dolores de cabeza. Los disturbios en un país aliado no son algo que pueda observar sin hacer nada. Especialmente en casos como la provincia de Mesopotamia, que ha sido incorporada a Roma recientemente y está justo al lado.
Las pupilas de Intafernes temblaron ligeramente ante las significativas palabras de Marcus. Interferir en los asuntos internos de un país aliado para la estabilidad de una provincia era una de las tácticas favoritas de Roma. Intafernes se apresuró a añadir una explicación. Cuando digo que no es estable, me refiero a que la estructura de poder reorganizada tras el cambio de Shansa aún no se ha asentado por completo. Creo que la confusión disminuirá naturalmente con el tiempo. Eso es un alivio. Últimamente he estado tan ocupado que me preocupaba no haber prestado suficiente atención a nuestro aliado Partia, pero me alegra saber que está bien. Debo enviar una carta al Shansa para presentarle mis respetos pronto. Marcus continuó conversando con Intafernes sobre varios temas. Tras finalizar la conversación, Intafernes y Orsid se despidieron respetuosamente y abandonaron el despacho. Durante la larga conversación, quién sabe cuántas veces tuvieron que reprimir su creciente ansiedad. Buen trabajo. Orsid, ¿realmente fue esto lo mejor? ¿Estuviste de acuerdo en que, una vez en Siria, no teníamos más remedio que ver al gobernador y observar su reacción? ¿Y ahora te pones nervioso? Pero, desde cualquier perspectiva, parecía que ese hombre sabía algo. Dijo demasiadas cosas que solo pueden interpretarse como intentos deliberados de probar nuestras reacciones. Definitivamente ha notado algo. Intafernes estaba claramente incapaz de mantener la compostura debido a su ansiedad. Era una reacción comprensible, dado que si fracasaban, no solo él, sino toda su familia con cientos de años de historia sería erradicada. Sin embargo, al decidir llevar a cabo un asesinato, debería haber anticipado que podría surgir una situación así. ¿Cómo podría alguien pensar en matar a uno de los hombres más poderosos de Roma sin tal determinación? Orsid estaba cada vez más convencido de que Intafernes no era el máximo responsable de este asunto. Es decir, había una alta probabilidad de que existiera otro cerebro detrás. Primero deberías calmarte y ordenar tus pensamientos. Como dije antes, debemos asumir que Marcus tiene cierto conocimiento de nuestros movimientos. Pero visto de otra manera, esto también prueba que no conoce completamente nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir? Si el plan hubiera sido completamente descubierto, no podríamos estar caminando con nuestros cuerpos intactos. Ya habríamos sido decapitados o encarcelados. No podría ser que ya lo haya descifrado todo, pero esté observando para obtener pruebas concretas. He oído que el actual gobernador romano es alguien que maneja todo racionalmente y no castiga a los criminales sin evidencia contundente. Orsid frunció el ceño sin darse cuenta. ¿Será que no es mentalmente tan fuerte? ¿Por qué está tan ansioso? Ciertamente, era verdad que Marcus había presionado a Intafernes con mayor frecuencia que a Orsid. Pero se preguntaba si había motivo para mostrar una reacción tan temerosa. La voz de Orsid fluyó con un tono ligeramente irritado. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? Aunque el gobernador sepa que estamos tramando algo, la posibilidad de que sospeche que se trata de un asesinato no alcanza ni siquiera el 1%. ¿Cómo puede estar tan seguro? Obviamente porque no hay razón para hacer algo tan absurdo como un asesinato. Honestamente, cuando no existe ni siquiera una justificación, ¿cómo podría adivinar nuestro plan? Intafernes se quedó boquiabierto ante la reprimenda de Orsid. Pensándolo bien, tenía razón. Cuanto más racional es una persona, menos puede anticipar el comportamiento de aquellos que actúan completamente desconectados de la racionalidad. Orsid le dio una palmada en el hombro a Intafernes con una mirada llena de confianza. No te preocupes. Incluso yo dudé de mis oídos cuando escuché este plan por primera vez. Si yo, que lo escuché directamente, me sentí así, ¿qué pensarán los demás? Seguro que ni siquiera pueden imaginarlo. Eso es un alivio, aunque no sé si es un consuelo o una burla. Considéralo ambas cosas. Orsid aceleró el paso con una ligera sonrisa. El lugar hacia donde se dirigían era una gran mansión custodiada por numerosos guardias. Intafernes, siguiéndolo de cerca, inclinó la cabeza y preguntó. ¿Cree que Surenas realmente cooperará? Veo las posibilidades en un 50-50. Pero viendo que todavía está rodeado de soldados, es seguro que no ha sido cooptado por Roma. Primero debemos tantear si es alguien que puede ser reclutado, y luego decidir. Pero incluso si lo reclutamos, no parece que alguien vigilado por soldados pueda ser muy útil.
Por el contrario, podríamos hacerle realizar acciones llamativas para distraer su atención, hay muchas formas de utilizarlo. Y si parece que no podemos persuadirlo, también podría servir como chivo expiatorio. Intafernes asintió finalmente con expresión satisfecha. Surenas, que guarda resentimiento contra Roma por su largo cautiverio, conspiró con extremistas para asesinar al gobernador, eso pinta un cuadro bastante plausible. Y si añadimos que guardaba rencor porque el rey al que servía fue tratado como un espectáculo en Roma, será aún más convincente. Orside e Intafernes se acercaron con confianza a los soldados que guardaban la puerta de la mansión y solicitaron una visita. Lógicamente, personas que estuvieran tramando una conspiración no se mostrarían tan abiertamente. Como Surenas no estaba bajo restricciones para contactos externos, los soldados abrieron las puertas sin resistencia. Después de firmar el registro de visitantes y entrar en la mansión, los dos se sorprendieron al descubrir que la vigilancia no era tan estricta como esperaban. Probablemente los soldados que montaban guardia se habían relajado después de mantener este estado durante tanto tiempo. Surenas, que estaba leyendo un periódico en la sala de recepción, se levantó y los saludó amistosamente. Bienvenidos. Intafernes, hace tiempo que no nos vemos. La última vez que nos vimos fue hace 2 años. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo llegó a Antioquía? Acabo de llegar ayer. Supongo que vino para asistir a la boda. Estoy muy agradecido de que me visite. Mientras Surenas conversaba con Intafernes, Orsid echó un vistazo al periódico que estaba leyendo. Notando su mirada, Surenas volvió la cabeza hacia Orsid. Usted es Orsid, ¿verdad? Encantado de conocerle. Soy Surenas. No hay nadie entre los que fueron nobles de Partía que no conozca a Surenas. Yo también le vi una vez de lejos en el pasado. Aunque antes ni siquiera se habría atrevido a mirarlo, ahora la situación había cambiado mucho. Orsid sentía una peculiar emoción, pero no la expresó. Surenas, sentado, sirvió personalmente vino en copas y las ofreció. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que conversé en Parto. Ahora que lo pienso, debe haber estado usando exclusivamente griego hasta ahora. Sí. Aunque en realidad no hay ninguna inconveniencia en usar solo griego, a veces uno quiere hablar en la lengua de su tierra natal. Me siento aliviado después de tanto tiempo. Lo entiendo. Pero mencionó que estaba bajo vigilancia, aunque no veo a ningún soldado. Orsid miró alrededor de la sala de recepción como si la estuviera explorando. Intafernes también miró a su alrededor con sorpresa. Cuando recibo invitados, los soldados podrían incomodarlos, así que esperan fuera de la sala de recepción, fuera de la vista. Aún así, probablemente estén escuchando todo lo que decimos. Hay soldados que dominan el parto, así que hablar en otro idioma no nos libraría de la vigilancia. Decir que estaban fuera de la sala de recepción significaba que no podían ver lo que ocurría dentro. Los ojos de Orsid brillaron fríamente ante esta oportunidad inesperadamente fácil. Justo cuando estaba a punto de hablar, Surenas cortó una sección del periódico que había estado leyendo y escribió algo con una pluma. Al mismo tiempo, introdujo naturalmente otro tema de conversación. ¿Ya han conocido ambos al gobernador? Aunque me resulta incómodo decirlo siendo alguien que no ha cooperado hasta el final, es una persona racional y generosa. De hecho, que esté viviendo tan cómodamente como prisionero es gracias a muchas consideraciones. Por supuesto. Visitamos al gobernador para felicitarle nada más llegar aquí. Me sentí aliviado al ver lo contento que estaba con el regalo que le ofrecí. Ja ja ja. Intafernes siguió la conversación mientras aceptaba el papel que le entregaba Surenas. Tras leer el contenido, Intafernes y Orsid abrieron los ojos con sorpresa. Marcus me dijo que había alta probabilidad de que ustedes dos me contactaran y que debía decidir claramente a qué lado pertenecer. ¿Qué están tramando? Orsid sacó apresuradamente una pluma y papel de su pecho y escribió una respuesta. Por supuesto, no olvidó mantener la conversación con voz tranquila para que no se interrumpiera. El gobernador también prometió escuchar al máximo las voces de los nobles locales para mejorar los métodos agrícolas en la región de Mesopotamia. El gobernador no le dijo específicamente qué íbamos a hacer. Simplemente estimó que si iban a causar algún problema, lo más probable es que fuera durante la boda. Por suerte, al menos esto. Orsid, convencido de que Marcus no había descubierto el plan de asesinato como se esperaba, exhaló un suspiro de alivio.
¿Y qué órdenes específicas recibió? Me ordenó averiguar qué estaban tramando mientras fingía cooperar con ustedes, y luego informarle. Pero parece que yo también soy un noble parto. Por mucho que lo pensara, no podía aceptar la orden de apuñalar a mis compatriotas por la espalda. Es realmente agradecido. Entonces, ¿participará con nosotros en esta gran empresa? Ya no había duda de que Surenas seguía estando de su lado. Sin embargo, la expectativa de una respuesta afirmativa se vio claramente frustrada. Surenas negó con la cabeza, expresando claramente su intención de mantenerse al margen. Simplemente les estoy advirtiendo. Honestamente, considerando la gracia que el gobernador me ha mostrado hasta ahora, no puedo traicionarlo fácilmente. Objetivamente, incluso el hecho de darles esta advertencia ya es, en realidad, faltar a mi deber. Me temo que no puedo ayudarles más allá de esto. Era un rechazo firme que no dejaba espacio para la persuasión. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Intafernes. Orsi, sin mostrar emoción, extendió el papel con su respuesta. Aunque parecía tranquilo, no tenía intención de dejar ir a Surenas así. Si pudiera usar a Surenas como agente doble, el éxito del plan sería casi seguro. No le estamos pidiendo que coopere activamente con nosotros. Solo le pedimos un favor. Simplemente insinúe al gobernador que, como esperaba, probablemente haremos algo cuando toda la atención esté centrada en la ceremonia de boda. Después de todo, ¿no dijo que el gobernador anticipaba que nos pondríamos en contacto con usted? Si dice que aquí no pasó nada, despertará más sospechas. Orside e Intafernes inclinaron repetidamente la cabeza con expresiones desesperadas. Después de permanecer inmóvil durante un buen rato, Surenas finalmente asintió, habiendo tomado una decisión. De acuerdo. Pero no esperen más ayuda. Este es el máximo favor que puedo ofrecerles. Para Intafernes, eso era suficiente. Inclinó la cabeza varias veces, agradeciendo a Surenas. Por otro lado, el rostro de Surenas estaba lleno de emociones complejas, quizás por la culpa de devolver con traición la gracia recibida. Pero una vez tomada la decisión, no había vuelta atrás. Surenas despidió a los dos hombres, que se marchaban con expresiones radiantes, con una mirada complicada. ¿Sería por su mente agitada? Las palabras de despedida no salían fácilmente de su boca. Ya veo. Así que es eso. Marcus, tras recibir el informe de Surenas, asintió con una extraña sonrisa. Provocarán el incidente cuando la boda esté en su apogeo. Una estrategia clásica pero bastante efectiva. Surenas permaneció de pie como una estatua sin decir nada. Marcus apartó la mirada de él y murmuró con una sonrisa amarga. ¿No deseaba que las cosas llegaran a este punto? Usar la boda de su hermano como pretexto para magnificar el incidente no era, honestamente, un método muy agradable. Si conociera la verdad, podría recibir algunas críticas desagradables. Aún así, supongo que hay que hacerlo. El dado ya estaba echado. No había lugar para reconsideraciones. Marcus llamó discretamente a Septimus y Espartaco y les dio órdenes. Los dos, aunque sorprendidos por la situación, siguieron las instrucciones sin expresar dudas. Mientras tanto, Orside e Intafernes también ejecutaban su plan con máxima atención. Con el cebo ya esparcido, los preparativos estaban completos. Ya fuera éxito o fracaso, la situación en Oriente inevitablemente sufriría una gran agitación una vez más. Y finalmente, amaneció el día del destino. Capítulo 143. Marcus oyó un sonido como si se desatara una tormenta. Aunque en realidad el clima era soleado, incluso los rayos de sol que caían le parecían como una fuerte lluvia torrencial que presagiaba desastre. Desde el jardín del palacio, podía sentir la vitalidad que llenaba todas las calles, a pesar de ser aún temprano por la mañana. Mientras contemplaba silenciosamente la ciudad, Julia se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole pan recién horneado y una bebida caliente. La bebida de frutas con abundante miel no estaba mal, pero le pasó por la mente el pensamiento ocioso de que realmente le gustaría tomar café por la mañana. Aunque, si todo va bien, podría estar bebiendo café todas las mañanas a partir del próximo año. Marcus incluso consideraba liderar personalmente un ejército para conquistar la meseta Abisinia si Pompeyo fracasaba en la expedición a Axum. Comenzando la mañana con ánimo refrescante, Marcus se levantó y estiró ampliamente.
Se sentía ligero como si pudiera volar al pensar que el problema que le había ocupado toda su atención terminaría hoy. Cuando Marcus y Julia casi habían terminado su desayuno, Arsinoe y Cleopatra salieron al jardín. Se podía ver a Cleopatra reprendiendo a Arsinoe, que estaba bostezando. Arsinoe, que estaba a punto de bostezar desafiantemente, se quedó petrificada al ver a Marcus. Oh, salió temprano. Agitó la mano que había llevado a su boca tratando de parecer natural, con una sonrisa incómoda. Buenos días. La princesa también ha salido más temprano de lo habitual. Es que me pidió que me reuniera con ella antes de que comenzara la ceremonia. Aunque es molesto, no podía negarme si me lo pedía. Si realmente no quisieras ir, habrías inventado alguna excusa para no hacerlo. Bueno, ya recibí sus disculpas por lo que sucedió hace tiempo, y como probablemente seguiremos viéndonos en el futuro, es mejor dejarlo pasar. Es una decisión sabia. Recientemente hablé con Publio, y es mejor resolver los rencores que se pueden solucionar entre familiares. Marcus aprovechó para preguntar a Cleopatra y Arsinoe si podrían levantar la prohibición de entrada a Berenice cuando se convirtieran en faraonas. Como era de esperar, respondieron de inmediato que lo harían. Después de charlar brevemente y terminar su desayuno, Cleopatra, antes de marcharse, miró de reojo a Marcus. ¿No va a ir a ver a Publio? Si va a ir, podríamos esperar un poco y acompañarlo. Tengo varias cosas que preparar, así que probablemente no tenga tiempo hasta mucho más tarde. Es así. Entonces nos adelantaremos. Cleopatra se levantó de su asiento. Arsinoe también se levantó, aunque con expresión de pesar. Cuando las dos estaban a punto de salir del jardín, Marcus las detuvo brevemente. He ordenado a los legionarios que las escolten por si hubiera algún imprevisto. Por favor, durante el día de hoy, manténganse acompañadas por sus guardias y no se alejen de ellos. Aunque podría haber accidentes debido a la multitud, tropas regulares. ¿Ha recibido alguna información de inteligencia? Me han informado que podría haber pequeños disturbios. No creo que las cosas se agraven hasta el punto de que ustedes corran peligro, pero siempre existe la posibilidad. Marcus enfatizó que se trataba solamente de una medida para garantizar la seguridad. No quería causarles una ansiedad innecesaria. Arsinoe confiaba absolutamente en las palabras de Marcus, así que simplemente lo aceptó sin mayor reacción. Cleopatra frunció el ceño como si no entendiera, pero finalmente asintió y siguió a Arsinoe. Cuando ambas desaparecieron completamente de su vista, Julia finalmente preguntó con tono preocupado. ¿Realmente estará bien? Por supuesto. Pero por si acaso, tú también deberías permanecer junto a Cleopatra o Arsinoe después de que comience la boda. ¿Y nuestros hijos? Naturalmente, he asignado personas para ellos. Septimus y Dana estarán con ellos. Octavio y Atia también estarán con los niños. Marcus respondió sin vacilación y se levantó ágilmente. Julia aún lo miraba con ojos inquietos. Está bien tener confianza, pero recuerda que es en esos momentos cuando uno puede sufrir un accidente inesperado. Recuerda que muchos gobernantes a lo largo de la historia han perdido la vida por arrogancia y descuido. Lo sé. En realidad, no tengo el temple para ser arrogante. Quizás por mi carácter naturalmente cauteloso, si no tomo precauciones, me siento demasiado ansioso. Una sonrisa apareció en los labios de Julia ante esta afirmación que no sabía si era sincera o una broma. Si dices que te falta valentía, nadie te creerá. ¿Lo digo en serio? Sí, entonces te pido que sigas siendo cauteloso como hasta ahora. Marcus besó la mejilla de Julia y regresó a su despacho para revisar por última vez la agenda del día. Esta boda en particular requería especial atención. La razón era que la boda de Publio y Berenice seguiría la forma más antigua de matrimonio romano. Los matrimonios romanos generalmente adoptan tres llenas: confarreatio, coemptio y usus. En la época de Marcus, la mayoría de las personas aceptaban comúnmente el matrimonio por coemptio. Esto se debía a que la confarreatio era demasiado complicada y engorrosa, y sobre todo, era casi imposible divorciarse legalmente. Esto era especialmente cierto en casos como esta boda, donde los invitados llegaban de todo el mundo. Para anular un matrimonio por confarreatio, la ceremonia debía realizarse con todos los asistentes a la boda reunidos nuevamente. Lógicamente, esto era imposible.
Por eso, incluso entre los nobles, el matrimonio por confarreatio tendía a considerarse una costumbre del pasado. Publio le había pedido a Marcus esta ceremonia de confarreatio, y Marcus la aceptó con gusto. Hermano, creo que al menos esto es necesario para que en Roma bendigan sinceramente nuestro matrimonio. En términos de seguir las antiguas tradiciones romanas, no hay matrimonio más apropiado. Pero ¿sabes que en este caso es casi legalmente imposible divorciarse? No voy a divorciarme. La atesoraré y amaré por el resto de mi vida. Publio se comprometió solemnemente. Marcus dio una ligera palmada en el hombro de su hermano y se fue a prepararse para recibir a los invitados. El requisito de que la novia y el novio trajeran 10 testigos no representaba ningún problema. No solo 10, sino cientos de invitados llenaban el lugar de la ceremonia. Debido a la participación de tantas personas de alto rango, se prestó especial atención a la disposición de los asientos. La primera fila estaba reservada para los senadores y los pontífices que habían venido a certificar el matrimonio por confarreatio. Detrás, se alineaban nobles prominentes de las provincias y caballeros comunes que habían venido de Roma. Orside e Intafernes fueron ubicados en la primera fila, exceptuando a los senadores. Esto les permitía observar fácilmente cómo se desarrollaba la ceremonia. La boda comenzó finalmente cuando Catón dio un discurso de felicitación en representación de todos, y el sumo sacerdote de la diosa Juno declaró la constitución de la ceremonia. Tradicionalmente, el primer paso en una boda romana es que la novia parta de su casa y sea conducida hasta la casa del novio. Además, en la confarreatio, el padre de la novia debe llevarla personalmente al novio. Sin embargo, como el padre de Berenice no podía asistir a la ceremonia, se modificó ligeramente el formato. Ella vistió las ropas ceremoniales que las novias romanas usan y en su cabeza llevaba una tiara similar a la que usan las sacerdotisas. Luego marchó por el barrio próspero de Antioquía, generando entusiastas vítores de los ciudadanos. Por donde pasaba el cortejo de Berenice, seguía una generosa lluvia de monedas de plata. Toda la ciudad se agitaba como si estuviera celebrando una ceremonia triunfal. Cuando los gritos entusiastas se escucharon desde las calles, Publio apareció vistiendo una toga púrpura bordada con hilos de oro. Se escucharon suspiros de admiración por su porte majestuoso, como el de un general triunfante. Siguiendo a Publio, apareció el Fareum Ligum, una especie de pastel nupcial. El Fareum Ligum, que Marcus había ordenado especialmente, era unas 10 veces más grande que lo que los nobles romanos solían ver. Deliberadamente se había aumentado su tamaño con fines de propaganda y ostentación. Incluso tenía esculturas de azúcar encima, que impresionaron hasta a los senadores. Marcus disfrutaba satisfecho de las miradas de la gente, mezcla de asombro y emoción. Hasta ahora, todo el proceso había sido perfecto. Aunque ya debe estar cerca el momento de actuar. Marcus se dirigió hacia donde estaban sentados Orside e Intafernes. Numerosos nobles se levantaron para saludarlo. Orside también inclinó respetuosamente la cabeza con una expresión extremadamente serena. Felicidades por el exitoso inicio de la boda. Con esto, el poder y la capacidad del gobernador brillarán aún más. La boda aún no ha concluido. Espero que termine sin ningún incidente. Seguramente no ocurrirá nada. Intafernes, como si estuviera de acuerdo con Orside, asintió repetidamente y añadió. Cualquiera con sensatez sabría que causar disturbios en un lugar como este equivaldría a suicidarse. Marcus miró fijamente los rostros tranquilos de ambos hombres, como quien contempla un incendio desde la otra orilla del río. En ese momento, un soldado que llegó apresuradamente se acercó y bajó la voz para informar. Gobernador, creo que debería venir a ver. ¿Ha surgido algún problema? Sí. Es una situación difícil de clasificar, ya sea como un motín o simplemente alborotadores, por lo que necesitamos su juicio. Aunque la voz del soldado era baja, los nobles y senadores que estaban junto a él podían escuchar claramente. Catón se acercó con expresión interrogante. ¿Qué sucede? Parece que ha habido un pequeño alboroto abajo. Con tanta gente reunida, los accidentes pueden ocurrir fácilmente. ¿Ha estallado alguna pelea? El soldado, vacilante, no pudo dar una respuesta clara. Marcus dio órdenes en lugar del impaciente Catón. Si dudas si es necesario reprimir, probablemente no sea un motín. ¿Qué está pasando para que necesites que vaya a verlo personalmente? Sí.
Parece ser un grupo bastante numeroso de lo que parecen judíos, que están gritando consignas extrañas. ¿Qué consignas extrañas? Tienes que hablar claramente para que pueda entender. Catón, finalmente irritado, alzó la voz. Por el contrario, Marcus, más curioso que irritado, montó a caballo y se dirigió al lugar indicado por el soldado. Muchas personas se habían reunido en la ciudad para observar a un grupo que gritaba en voz alta. Debe ser allí. La voz de Catón, que había seguido a Marcus, estaba llena de disgusto. Atreverse a causar disturbios en este momento, sabiendo que se está llevando a cabo un evento sagrado. Debemos encarcelar a todos inmediatamente. Catón, que estaba despotricando, escuchó las consignas que gritaban los judíos y se quedó petrificado con la boca abierta. Los judíos concentrados en la calle habían descubierto a Marcus y Catón y comenzaron a gritar hacia ellos. Es el gobernador Marcus. Ha llegado el Rex de Oriente, el gobernador Marcus. Rex es una palabra latina que significa rey. Esa palabra, la más detestada y tabú para los senadores, volaba como flechas hacia Marcus. Saludos, Rex. Felicitaciones por la boda de su hermano. Gran Rex. Alaben al rey de Oriente. Rex. 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 Los judíos agitaban enormes papiros con la palabra Rex escrita y gritaban a todo pulmón. A menos que uno fuera tonto, podía comprender inmediatamente que no lo hacían por un genuino respeto desbordante. Marcus miró a los judíos alborotadores y sonrió. Parece que no conocen bien mi cognomen. Llámenme Craso, o Mesopotamicus. Mi nombre no incluye la palabra Rex. Marcus es el rey de Oriente. Debemos honrarlo como Rex. Los judíos, ignorando completamente sus palabras, continuaron gritando en voz alta. Catón, temblando de ira, se volvió hacia Marcus. ¿Qué están diciendo estos locos? Rex esto y lo otro. Cálmese. Es evidente que están usando una estratagema para insultarme. Entonces, ¿quién diablos está detrás de esta broma sin gracia? Un soldado que protegía a Marcus informó cuidadosamente. No solo aquí, sino por toda la ciudad están apareciendo judíos que gritan cosas así. Pero como no está claro si debe interpretarse como difamación contra el gobernador o como una forma de alabanza, no estamos procediendo con la represión. Bastante astuto. Marcus esbozó una sonrisa burlona mientras observaba a los judíos que seguían gritando ruidosamente. Para los orientales, la proclamación de que Marcus era rey no provocaría ninguna reacción particular. La mayoría ya lo consideraba así de facto. Pero no era lo mismo para los romanos. Para ellos, un rey simbolizaba la opresión y significaba el peor tabú de dictadura. Con tales gritos resonando por toda la ciudad, les gustara o no, no podían evitar prestar atención. Era una jugada mucho más efectiva que simplemente provocar un motín. Por supuesto, Catón no prestó la más mínima atención a los gritos de los judíos. Para el hijo más fiel de la República, dirigirse a alguien con el título de rey, estaba convencido de que esto era una terrible calumnia y una acusación sin valor. Marcus, debemos eliminar a esos individuos de inmediato para evitar que estas tonterías lleguen a oídos de la gente. Ya debe haberse extendido a la mayoría de las personas. Los senadores que han venido también lo sabrán en poco tiempo. ¿Qué clase de individuos pueden estar detrás de estas absurdas acusaciones? ¿No acabé recientemente con los remanentes de la dinastía Asmonea? Parece que aún quedaban fuerzas que los apoyaban. Marcus ordenó a los soldados dispersar inmediatamente a los judíos que repetían Rex como loros. Les dio permiso para usar la fuerza si no obedecían voluntariamente. Gracias a que había desplegado soldados por toda la ciudad de antemano, la manifestación de los judíos fue reprimida instantáneamente. Catón sospechaba que el Partido Popular podría estar detrás de esto, pero Marcus respondió que probablemente no fuera así. Cuando Marcus regresó al lugar de la ceremonia, el rito estaba en pleno desarrollo. Vio al sumo sacerdote del templo de Juno atando las manos derechas de Publio y Berenice con una correa de cuero rojo. Este era un importante ritual que simbolizaba la unión matrimonial. La creencia común era que a partir del momento en que se ataba este cordón, el matrimonio adquiría efectividad legal. Mientras observaba con satisfacción a la pareja, Orsid se acercó a Marcus. ¿Resolvió bien el asunto que fue a atender? Sí. No fue nada importante. Me preocupaba que hubiera ocurrido algo grave.
Jajaja, ¿qué personas tontas causarían problemas graves en un día como este? Marcus no respondió y simplemente asintió ligeramente. Mientras tanto, el sumo sacerdote pronunciaba un extenso discurso sobre el significado sagrado y la eficacia del matrimonio por confarreatio. Cuando la ceremonia estaba a punto de terminar, el centurión encargado de reprimir a los judíos se acercó con paso marcial. ¿Ya ha terminado todo? Sí. Pero apareció un documento inquietante. ¿Inquietante? Sí. Cuando comenzamos la represión, la mayoría de los judíos huyeron gritando. Sin embargo, había uno que mostraba un comportamiento sospechoso, y cuando lo sometimos por la fuerza, encontramos este documento en su posesión. Una risa irónica escapó de los labios de Marcus después de leer el contenido del papiro que le entregó el centurión. Levántense, pueblo de Yahvé. No debe permitirse que alguien que no pertenece al pueblo judío reciba la unción del Señor. Los actuales líderes de Judea han vendido su fe para colaborar con Roma para mantener su poder. Por ello, hemos decidido no tolerar más que el hijo del diablo, Marcus, siga profanando el nombre de Yahvé. Como primer paso, el contenido del documento estaba lleno de proclamas sediciosas que no merecían ser evaluadas. Sin embargo, era valioso en cuanto permitía comprender a grandes rasgos el plan. Tratan de hacer que todos los senadores romanos me consideren un rey, y luego, entrada la noche, grabar mensajes que me condenen desde las afueras hasta el centro de Antioquía. Y además, si tienen la oportunidad, impartirán castigo divino a los compatriotas corruptos que se han unido a Roma, realmente hacen de todo. Me pareció extraño que se dispersaran tan dócilmente durante el día, pero parece que planeaban actuar principalmente por la noche. Si lo hubiera sabido, los habría seguido y los habría encarcelado a todos. Ya que hemos identificado el plan de antemano, no debería haber problemas. ¿Qué crees que sería mejor hacer? Creo que lo mejor sería desplegar ampliamente al ejército que defiende Antioquía en las zonas periféricas para formar una red de vigilancia. Marcus asintió lentamente ante la opinión del centurión. No podía tolerar que aprovecharan la noche para escribir mensajes extraños en las paredes de toda Antioquía. Pero qué manera tan mezquina y patética de causar disturbios. Como si manchar mi rostro fuera el objetivo de toda su vida. Marcus sacudió la cabeza y dio órdenes con voz inexpresiva. Mantendré solo las fuerzas mínimas necesarias y concentraré todas las demás en vigilar las afueras de la ciudad. Como los invitados distinguidos podrían inquietarse, que se muevan lo más discretamente posible. El centurión se inclinó una vez y salió corriendo. Marcus se dirigió hacia su familia, dando la espalda a Orsid e Intafernes. Orsid bebió lentamente de su copa de vino, humedeciendo sus labios resecos por la tensión. Intafernes se dirigió hacia donde estaban Hidarnes y los nobles que lo seguían para realizar una última revisión del plan. Un destello de luz fría cruzó el fondo de los ojos de los tres hombres que miraban en direcciones diferentes. Capítulo 144. Impresionante. Intafernes, que había observado la ceremonia de boda hasta el final, admitió sinceramente su admiración. Era una boda que Marcus había planeado deliberadamente para mostrar la dignidad de Roma y la suya propia. Incluso los nobles orientales quedaron deslumbrados por el continuo despliegue de espectáculos magníficos y suntuosos. Se podía ver a nobles de renombre adulando a Marcus, quien observaba la escena sentado en una silla espléndida. Su manera de inclinarse con máximo respeto era indistinguible de la actitud de un súbdito ante un rey. Aunque Intafernes también recibía reverencias de numerosos nobles, ni siquiera él recibía tal tratamiento. Un rey y un noble son claramente diferentes. Incluso en una época en la que aún no se había establecido una monarquía absoluta, el rey era una existencia claramente distinguible de los nobles. Por muy gran noble que fuera Intafernes en la región de Mesopotamia, no era un rey. Aunque otros nobles se inclinaran ante él, eso era simplemente una cortesía hacia alguien con más poder que ellos. Pero Marcus era diferente. La mayoría de los nobles estaban desesperados por ganar su favor, y muchos expresaban su sumisión con sincera devoción. A ojos de Intafernes, Marcus era, sin lugar a dudas, el rey de Oriente. ¿Dice que la palabra Rex no forma parte de su nombre? Supongo que sí. Aunque no use esa palabra superficial, ya es prácticamente un rey. Intafernes honestamente no entendía la mentalidad romana. Si alguien con tal poder absoluto que reina sobre todos no es un rey, ¿entonces qué es?
Le parecía simplemente ridículo ese juego de taparse los ojos y decir que era solo un ciudadano. Tener tanto poder y no usarlo activamente, no entiendo cómo funciona la estructura mental de estos romanos. Por un momento, Intafernes se imaginó a sí mismo sentado en el trono de Mesopotamia, dando órdenes a los nobles. Hasta hace poco era solo una fantasía, pero ahora se había convertido en una posibilidad real. Aunque no pudiera obtener un poder que dominara todo el oriente como Marcus, no era imposible apoderarse de la región de Mesopotamia. Para ello, Oriente debía envolverse en las llamas del caos. No tenía rencor personal contra Marcus, pero su muerte era esencial para el logro de su ambición. Orsi, que se acercó a Intafernes mientras éste brillaba con ojos asesinos, le advirtió. Si miras tan fijamente, podrías levantar sospechas. Todavía estamos bajo sospecha, así que debemos ser más cautelosos. Lo siento. Parece que mis emociones mostraron sin darme cuenta. Por cierto, ¿qué opina? Parece que nuestra estratagema ha tenido éxito. Así es. Acabo de confirmar que la mayoría de las fuerzas defensivas se están moviendo hacia las afueras de la ciudad. También he obtenido las rutas de vigilancia de la Legión mediante un administrador sobornado de antemano. Ahora la probabilidad de éxito del plan es prácticamente superior al 90%. Orsid sacó cuidadosamente un rollo de papiro de su pecho y lo mostró. El rostro de Intafernes se iluminó tras examinar cuidadosamente el contenido. Las rutas detalladas de movimiento de la legión que montaba guardia estaban perfectamente anotadas según las franjas horarias aproximadas. Con instrucciones tan detalladas, podrían evitar encontrarse con los legionarios de guardia ni una sola vez. Le diré a Idarnes que proceda según el plan. Entonces me uniré a ustedes después de matar a Marcus como estaba previsto. Adviértales que tengan mucho cuidado para no ser capturados. Por supuesto. De todos modos, no haremos nada demasiado peligroso, así que no habrá problema. El grupo de asesinos se dividió en dos. El grupo encargado de asesinar directamente a Marcus estaba liderado por Intafernes y Orsid. Orsid había sugerido que sería mejor permanecer oculto, pero Intafernes insistió en que él personalmente debía ser quien acabara con la vida de Marcus. Idarnes planeaba liderar a los otros nobles para distraer a los guardias y luego dirigirse hacia la ruta de escape asegurada previamente. Habría sido mucho más fácil si los judíos también hubieran asumido el papel de causar disturbios por la noche. No se podía evitar. Ellos tampoco son tontos, no se arriesgarían a ser capturados y castigados. Por muy dinero que les diéramos, habría sido extraño si hubieran aceptado sin más la propuesta de alguien sospechoso que ni siquiera reveló su identidad. Ciertamente es así. Los judíos que causaron disturbios durante el día eran, naturalmente, fundamentalistas judíos reclutados previamente por Orsid. Ellos, que no sentían simpatía por Marcus, cayeron fácilmente en la persuasión de Orsid de que podrían causarle problemas. Por supuesto, fue gracias a la promesa de que no les haría hacer nada realmente peligroso. Simplemente tenían que proclamar ruidosamente que Marcus era el rey de Oriente, dejar caer una carta, y recibirían una suma que les haría dar vueltas la cabeza. Habría sido extraño si no hubieran aceptado tal propuesta. Sin embargo, los judíos solo servían para atraer la atención y no conocían todos los detalles del plan. Si lo hubieran sabido, jamás habrían cooperado. Si Marcus fuera asesinado el mismo día que los judíos causaron tal alboroto, ¿quién sería lógicamente sospechoso? Intafernes planeaba echar toda la responsabilidad del asesinato sobre los extremistas judíos. Pero si no pasaba nada en la noche en que se había anunciado que causarían disturbios, podría parecer sospechoso. Por eso Idarnes, disfrazado de judío, dispararía flechas incendiarias desde las afueras de Antioquía como señal. Con un mapa detallado de la ubicación de los legionarios de guardia en sus manos, el plan no podía fallar. Después de hoy, los periódicos de Roma publicarían la noticia de que Marcus había perdido la vida a manos de extremistas judíos. Esta vez, Judea sería arrasada junto con Jerusalén, pero decidió considerarlo un sacrificio inevitable por su ambición. Si los judíos son identificados como los culpables, ¿podremos quedar definitivamente fuera de sospecha? Por supuesto. Si otros fueran señalados como culpables, podríamos ser sospechosos, pero los judíos son diferentes. Por muy irracionales que sean las circunstancias y las razones, cuando hay un trasfondo religioso, todo se vuelve comprensible. Por eso los fanáticos son tan útiles.
Estoy de acuerdo. Entonces, ¿deberíamos empezar a movernos? Ah, y una cosa más. Es probable que junto a Marcus esté ese monstruo llamado Espartaco. Intenté separarlo de antemano, pero si hacía demasiados movimientos podría despertar sospechas innecesarias, así que tuve que dejarlo como estaba. Ten cuidado. No se preocupe. Por muy fuerte que sea, podemos aplastarlo con la superioridad numérica. Intafernes también había oído hablar sobre Espartaco, considerado el mejor gladiador de Roma. Sin embargo, por muy excepcional que fuera un guerrero, no es fácil que una mano se enfrente a 10. Y más aún si son más de 100. Intafernes abandonó el lugar de la ceremonia para reunirse con sus subordinados que estaban emboscados en la ciudad. Le dijo a Marcus que debía regresar primero a Mesopotamia debido a un asunto urgente. Esto era para crear una prueba sólida de que él no estaba en Antioquía cuando ocurriera el asesinato. Intafernes y Orsit se mostraron claramente ante los soldados que vigilaban las puertas de la ciudad y luego abandonaron Antioquía. Después, volvieron a entrar en la ciudad sin ser vistos por nadie, mediante un administrador sobornado de antemano. El sol que se ponía lentamente hacia el cielo occidental, simbolizaría el destino de quien. No fracasaré. Intafernes se lo prometió a sí mismo, una y otra vez. No solo Intafernes y Orsid estaban nerviosos por la tensión. Lidarnes y los otros nobles escondidos en las afueras también temblaban de nerviosismo. Examinó una vez más el mapa de la disposición de los soldados que había recibido de Orsid. Aunque ya lo había memorizado completamente, lo hacía para calmar su mente tensa. Ya debe ser hora. Lidarnes inició la acción sin vacilar. Quedarse inactivo solo reduciría las posibilidades de éxito del plan. Los soldados entrenados para este día colocaron flechas en sus arcos con miradas siniestras. Las puntas de las flechas, en lugar de ser afiladas, estaban envueltas en tela redondeada. Cuando Hidarnes dio la señal, sus subordinados rápidamente prendieron fuego a las flechas. Casi al mismo tiempo, los arqueros soltaron las cuerdas. ¡Sin! Decenas de flechas incendiarias disparadas hacia el sur iluminaron el cielo. Esto sería suficiente para que cualquiera que lo viera desde lejos entendiera al instante lo que estaba sucediendo. Hidarnes dirigió a sus subordinados en dirección opuesta al disparo, retirándose apresuradamente. No fue difícil escapar, ya que ya sabían de antemano dónde estaban apostados los soldados. Al ver que todo iba bien, los rostros de los nobles que los seguían también se llenaron de sonrisas. Esto podría terminar más fácilmente de lo que pensábamos. No hay que bajar la guardia. Después de todo, nuestro objetivo no es simplemente matar al gobernador. Solo podremos decir que hemos tenido éxito en el plan cuando logremos crear una situación en la que parezca obra de los judíos, sin ser vistos por nadie. Hidarnes movió siguiendo la ruta de escape preparada, grabando frases en hebreo que había memorizado en callejones oscuros y paredes. Mirando hacia atrás, este plan no había tenido nada fácil desde el principio hasta los preparativos. Habían tenido que movilizar a un número considerable de personas y armas, y preparar carros y barcos para la huida. Reunir todo esto requirió una enorme cantidad de mano de obra y fondos. Sin el apoyo de muchos nobles antiromanos, ni siquiera se habrían atrevido a prepararlo. Para darles una compensación adecuada a estos tipos, se necesitarán fondos enormes, no sé si tendrán esa capacidad. Aunque Intafernes había asegurado que sería posible, ni siquiera Hidarnes sabía de dónde sacaría el dinero. Si faltaba dinero, había prometido compensarlos incluso usando sus propios fondos, así que solo podía confiar en él. Sumido en sus pensamientos y apresurando el paso, Hidarnes salió de un callejón hacia un espacio abierto en dirección norte. Tal como había aprendido de antemano, no había ni sombra de soldados romanos en los alrededores. El punto de encuentro estaba justo delante. Ahora solo tenía que esperar a que regresara el grupo de Intafernes después de asesinar a Marcus. Fue entonces cuando algo extraño entró en el campo de visión de Hidarnes. Frunció el ceño y ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? Mientras Hidarnes movía según el plan, el grupo de Intafernes también había iniciado su acción. Más de 100 soldados armados habían llegado a salvo cerca de la residencia de Marcus. A estas alturas debe haber terminado el banquete. Pronto vendrá hacia aquí. Así es.
Marcus siempre va acompañado de un grupo de lictores que lo protegen, pero su número no excede los 12, que es el número permitido para un cónsul. El resto de las fuerzas han sido desplegadas en las afueras de la ciudad, por lo que este es probablemente el momento en que hay menos soldados protegiendo al gobernador. 12 lictores y un espartaco. Deberíamos poder encargarnos rápidamente y escapar. Los alrededores de la residencia del gobernador son un lugar con poco tránsito de personas, así que incluso si hay algo de alboroto, no será notado rápidamente. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que si hay bajas en nuestro lado, podría retrasarnos. Existía el riesgo de que, si dejaban un cadáver, se descubriera que esto no era obra de judíos. Por eso Intafernes planeaba quemar los cuerpos en el acto si hubiera víctimas mortales. Acariciando su espada afilada, murmuró: esto es más un ataque que un asesinato, pero Marcus nunca soñaría que sería emboscado cerca de su propia residencia. Había invertido literalmente todo para este único ataque. Un subordinado de Orsit que vigilaba desde lejos corrió apresuradamente a informar. El banquete ha terminado. Los senadores han regresado a sus alojamientos, y los invitados distinguidos han entrado en el palacio. Marcus y sus guardias pasarán por aquí pronto. Bien. Que todos estén bien preparados. Se acerca el momento del juicio. Las tropas de élite reunidas por Orsid e Intafernes pusieron sus manos sobre sus armas. Percibiendo que había llegado el momento, Orsid se levantó primero con unos pocos subordinados. Entonces iré por el lado para cortar la ruta de escape. Eso nos permitirá resolver la situación más rápidamente. Hágalo. Cuando yo ataque primero, tómelo como señal y responda. De acuerdo. Te deseo suerte. Orsid, que estaba a punto de irse por un lado, se detuvo repentinamente. Giró ligeramente la cabeza y miró a los ojos de Intafernes, teñidos de tensión. ¿Aún no piensas contarme todo tu propósito ahora que hemos llegado hasta aquí? ¿No vas a revelar nunca quién está detrás de este plan? Cuando todo haya terminado, se lo diré. Necesitaré su ayuda entonces. Ahora al menos no niegas que hay alguien detrás. Por ahora me contentaré solo con eso. Orsid se rió levemente y se dio la vuelta, desapareciendo con los soldados que lo seguían. Los labios se le secaron ante la sensación de que se acercaba el momento de la acción. Después de poner y quitar la mano sobre la empuñadura de la espada varias veces, finalmente vio a lo lejos una procesión que se acercaba. Escoltado por 12 lictores y el mejor gladiador de Roma. Marcus, el gobernador y rey de Oriente, se acercaba caminando. Todos, muévanse. Intafernes se adelantó con el rostro cubierto por una capucha. Los subordinados que lo seguían sacaron sus armas murmurando en hebreo memorizado. Recibe el castigo divino. Intafernes no atacó sin previo aviso. Planeaba dejar vivo deliberadamente a uno de los guardias para que quedara claro que esto era obra de judíos. Cuando Marcus se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir su rostro, Intafernes bloqueó su camino. Ante la repentina aparición de estos extraños individuos, los lictores levantaron instintivamente sus armas y se interpusieron delante de Marcus. A una distancia de apenas 10 metros. Un extraño silencio se instaló entre ambos bandos, a una distancia que los soldados podrían recorrer en un instante. Marcus, que vio a los extraños que seguían emergiendo desde detrás de callejones y árboles, habló primero con expresión impasible. ¿Me buscabas por algún asunto? Los soldados detrás de Intafernes lanzaron insultos en hebreo que habían memorizado. Intafernes, fingiendo deliberadamente un griego torpe, alzó la voz para que los guardias de Marcus lo escucharan. A partir de ahora, impartiremos castigo en nombre de nuestro dios a Marcus, hijo del demonio y líder de los infieles. Marcus no mostró signos de pánico o miedo. Cualquiera se habría aterrorizado al verse rodeado por un enemigo que lo superaba en número por más de 10 veces, pero él no mostraba tal reacción. Intafernes, frunciendo el ceño, murmuró con disgusto. Huye si quieres huir. La ira de nuestro dios te perseguirá hasta el final. Vaya espectáculo. ¿Habría recibido alguna información previa? Quizás tenía tropas adicionales escondidas. Cuando Intafernes, sintiendo impaciencia, estaba a punto de gritar, la voz indiferente de Marcus resonó en sus oídos. Intafernes, ¿por qué no te quitas esa capucha tan incómoda y dejas de hacer una actuación que no te queda? Intafernes, que estaba a punto de dar la orden de ataque, se quedó petrificado con la boca abierta.
En un instante, 1000 pensamientos invadieron su mente. ¿Qué pasa? ¿Se descubrió el plan de antemano? ¿Hubo un traidor? No, eso es imposible. Menos de 5 personas conocían los detalles del plan. Si todo ya había sido descubierto, no tendría sentido matar a Marcus aquí. No, no. Oficialmente he abandonado Antioquía. No importa cuánto insistan, si no hay pruebas concretas, nunca podrán incriminarme. Probablemente esto era solo una improvisación desesperada de Marcus para escapar de la crisis. Intafernes, aún fingiendo un griego torpe, sacudió la cabeza. Por mucho que intentes escapar de la situación con mentiras, no puedes evitar la ira de Dios. Esperaba que hubierais movilizado al menos 500 personas para un plan tan grandioso, pero la escala es menor de lo que pensaba. Incluso considerando a las ratas que están detrás. Al mencionar a Orsi, que había ido a cortar la retirada, las pupilas de Intafernes temblaron como si hubiera un terremoto. ¿Qué quieres decir? En pocas palabras, has sido completamente utilizado. Gracias a ti, podré resolver varios asuntos muy fácilmente. En la voz de Marcus no se percibía burla ni desprecio. Más bien, su tono era cercano al de alguien que elogia a un subordinado por su buen trabajo. Finalmente añadió con una ligera sonrisa. Buen trabajo hasta ahora, Intafernes. Has sido un actor excelente. Capítulo 145. Deja de alardear. Veremos si puedes mantener esa actitud cuando tengas una espada en el cuello. Todos, maten a estos hombres lo más rápido posible y retírense. El plan previo de dejar a uno con vida ya se había borrado de su mente. Si el plan de asesinato ya había sido descubierto, debía regresar a Mesopotamia lo más rápido posible y preparar el exilio. Cuando los atacantes se acercaron con sus armas, los 12 lictores formaron un círculo alrededor de Marcus y levantaron sus armas. Y se colocaron los cascos de hierro que colgaban de sus empuñaduras. ¡Oh! Uno de los asesinos lanzó un fuerte grito y blandió su arma. El lictor de Marcus no tomó ninguna postura defensiva. ¡Clan! El arma del asesino rebotó con un sonido sordo. Aunque rasgó el borde de la toga, fue detenida por algo sólido debajo. ¿Lleva armadura bajo la toga? El asesino chasqueó la lengua y miró su arma con ojos de asombro. Solo había golpeado una vez, pero el filo estaba completamente arruinado. Había oído que las armaduras romanas eran resistentes, pero no esperaba que lo fueran tanto. Al ver que los atacantes titubeaban por la pérdida de moral, Intafernes deformó su rostro y gritó con rabia. Si la espada no puede penetrar su cuerpo, apunten a los ojos. Tenemos 10 veces su número, ¿de qué tienen miedo? Si los empujamos, los derribamos y les golpeamos en la cara, no sobrevivirán. Eso habría sido posible si realmente tuvieran superioridad numérica. Marcus sonrió levemente. Como si sus palabras fueran una señal, comenzaron a escucharse pasos desde atrás. La magnitud del sonido de las pisadas sugería que no eran solo unas decenas de personas las que se acercaban. Los atacantes giraron sus cabezas tensos al detectar el sonido. Aniquilen a estos traidores que han apuntado sus espadas contra el emperador. Una legión romana con armadura completa avanzaba corriendo en formación. ¿Por qué había una legión romana en el centro de la ciudad y no en las afueras? Una conmoción se extendió entre los atacantes sorprendidos. Esta vez, incluso Intafernes no pudo controlar a sus desconcertados subordinados. Porque él era quien más sorprendido estaba. ¿Por qué ya están aquí los soldados romanos? Según los documentos de seguridad que habían revisado previamente, los soldados romanos no deberían estar allí. Incluso si hubieran detectado algo sospechoso, no deberían haber podido llegar tan pronto. Esto llevaba a una única conclusión. La afirmación de que todas las tropas habían sido desplegadas en las afueras de Antioquía había sido una mentira desde el principio. Intafernes se dio cuenta de que las palabras de Marcus no habían sido simples fanfarronadas o mentiras. Entonces, ¿realmente lo sabías todo? A estas alturas, lejos de completar el plan, ni siquiera podrían causar un rasguño a Marcus. Podía ver cómo sus tropas de élite, difícilmente reunidas y entrenadas, eran barridas impotentes ante las lanzas y espadas romanas. Ni siquiera un castillo de arena arrastrado por las olas se vería tan patético. Intafernes retrocedió sin darse cuenta. No es que hubiera pensado específicamente en huir.
Cuando recuperó la conciencia, se encontró corriendo desesperadamente en dirección contraria a los soldados romanos. Justo cuando Espartaco, que había decapitado a uno de los atacantes con un solo golpe, estaba a punto de perseguir a Intafernes, la tranquila voz de Marcus lo detuvo. No es necesario seguirlo. Primero limpiemos este lugar. Entendido. Espartaco apartó la mirada de la espalda del distante Intafernes y volvió a lanzarse contra los atacantes. Los atacantes, intuyendo que serían decapitados incluso si se rendían, resistieron lo mejor que pudieron, pero dada su inferioridad en armas, habilidad y número, ni siquiera pudieron ofrecer una batalla decente. En su máximo estado de confusión, ni siquiera se dieron cuenta de que Intafernes había huido hasta mucho después. Al final, no tomó ni 10 minutos para que más de 100 atacantes fueran eliminados. A pesar de haber elaborado un plan tan meticuloso y confiado en su éxito, no lograron derramar ni una gota de sangre, no solo de Marcus, sino ni siquiera de uno de sus guardias. Fue un final vano y vacío. Uf, uf, uf. Intafernes corrió y corrió hasta quedarse sin aliento. Ni siquiera pensaba en por qué había fallado el plan o qué debía hacer a continuación. Solo quería escapar de esta realidad de pesadilla como fuera posible. Se detuvo momentáneamente para recuperar el aliento y miró a su alrededor. Aunque había corrido sin pensar, se dio cuenta de que había salido por la ruta de escape planeada previamente. Primero debo reunirme con Hydarnes, no, si los documentos de seguridad eran falsos, no hay garantía de que Hydarnes esté a salvo. Intafernes, que había recuperado algo de capacidad para pensar racionalmente, intentó analizar fríamente la situación actual. En ese momento, vio una figura familiar acercándose a lo lejos. Ororsid. Parece que tú también lograste escapar. ¿Qué pasó? ¿Y esas heridas? Intafernes, que iba a reclamarle responsabilidad por el fracaso del plan, no pudo criticarlo completamente al ver el estado de Orsid. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y su ropa estaba hecha jirones. Él sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Estaba escondido atrás para cortar la retirada de Marcus cuando de repente aparecieron soldados romanos. Intenté retirarme inmediatamente, pero la diferencia de poder era tan grande que ni siquiera fue fácil escapar. Como resultado, no hay parte de mi cuerpo que esté ilesa. ¿Cómo pudo haber sido descubierto el plan? No revelamos los detalles ni siquiera a los otros nobles por seguridad. La respuesta es obvia, no. Hay un traidor. La fría voz de Orsid se hundió. Intafernes frunció el ceño con una expresión de incredulidad. ¿Sospechas de Hydarnes? Piénsalo. A diferencia de nosotros, que decidimos matar a Marcus en primera línea, él recibió el papel de esperar en la retaguardia. Eso significa que incluso si traicionaba, no se notaría hasta el momento crítico. No, eso es imposible. ¿Hydarnes? ¿Quién sabe si Marcus le ofreció una recompensa más allá de lo imaginable? No estoy diciendo que él sea definitivamente el traidor. Solo digo que existe esa posibilidad. Y dada la situación, sería una estupidez seguir usando la ruta de escape discutida previamente. Estoy de acuerdo en eso. Incluso si Hydarnes no nos traicionó, existe una alta probabilidad de que haya sido capturado. Dado que todo el plan había sido expuesto, no se podía negar la posibilidad de que la ruta de escape también se hubiera filtrado. Considerándolo desde cualquier ángulo, era necesario cambiar la ruta de escape. Por si acaso, hice un pequeño agujero en la puerta norte. Si pasamos por allí, podremos salir de Antioquía sin ser vistos por nadie. ¿Es eso cierto? Pero el verdadero problema es lo que haremos después de escapar. Ya estamos marcados como traidores a Roma, ¿qué cambiará si escapamos de aquí? ¿Eso? No puedes contactar con quien te encargó esto. Ya que este desastre ocurrió mientras manejábamos su petición, podríamos considerar ponernos bajo su protección. Intafernes suspiró y sacudió lentamente la cabeza. Se rascó la cabeza como si estuviera avergonzado y continuó. Eso es imposible. Si el plan hubiera tenido éxito, tal vez, pero habiendo fracasado, ellos fingirán no conocernos por completo. Actualmente no existe nadie que pueda sobrevivir estando en contra de Roma. Así que solo fuimos utilizados y luego desechados. A cambio, si hubiéramos tenido éxito, nos habrían garantizado enormes beneficios. Ese era el acuerdo desde el principio. Los ojos de Orsid se oscurecieron cada vez más.
Sintiendo el aire inquietante, Intafernes rápidamente añadió una excusa. Aún así, tengo algo en mente. Primero debemos ir a Mesopotamia lo más rápido posible y deshacernos de todas nuestras propiedades. Luego, si cruzamos a Partia y escapamos hacia la región del Indo cuando sea oportuno, ni siquiera Roma podrá perseguirnos más. Parece lo mejor que podemos hacer. Sí. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo. Démonos prisa. Yo iré delante hasta la puerta norte. Intafernes dio un paso adelante y naturalmente dio la espalda a Orsid mientras avanzaba hacia el norte. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse a correr, sintió un dolor ardiente en la espalda y notó que su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Splash. Con un sonido incomprensible de carne desgarrada, el cuerpo de Intafernes cayó al suelo. No entendiendo inmediatamente lo que había sucedido, simplemente pensó que había tropezado con algo. Mientras intentaba levantarse apoyando las manos en el suelo, sintió otro dolor terrible en las piernas. Al mismo tiempo, sintió como una cantidad considerable de sangre manchaba el suelo y toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Code. ¿Qué es esto? A sus oídos, mientras luchaba en la sangre, llegó una voz fría. No te esfuerces en moverte. De todos modos, he cortado los tendones de tus piernas, así que no podrás levantarte. Orsid, ¿por qué? Los ojos de Intafernes, que miró desesperadamente a Orsid, estaban llenos de asombro y conmoción. Y lentamente, a medida que comprendía la situación actual, sus pupilas comenzaron a mancharse de sensación de traición. ¿Eras tú el traidor? ¿O intentas venderme para obtener perdón solo para ti? ¿Traición? ¿Perdón? Lamentablemente, no es ninguna de las dos. Orsid envainó lentamente su espada y esbozó una sonrisa burlancia. Intafernes, confundido, no podía entender qué estaba pasando. Para bien o para mal, la respuesta apareció justo frente a sus ojos. Orsid, buen trabajo. La voz que menos quería escuchar en este momento se posó en el frío aire nocturno. Se podía ver a alguien caminando con pasos relajados desde detrás de Orsid. Ha llegado, señor Marcus. Orsid se arrodilló sobre una rodilla y mostró respeto cortésmente. Marcus, acompañado solo por Espartaco, se acercaba lentamente hacia el caído Intafernes. Orsid colocó una gran caja, que había conseguido no se sabe dónde, frente a Marcus. Lamento no haber podido conseguir una silla de antemano. No te preocupes. Siempre has sido meticulosamente preparado. No es por eso que se fijó en mí. Seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para cumplir con sus expectativas. Ya lo estás haciendo bastante bien. Gracias a ti, este asunto se resolvió muy fácilmente. Es un halago excesivo. Me avergüenza no haber podido descubrir quién está detrás de todo esto, a pesar de que me empujó tanto. El rostro de Intafernes, que escuchó su conversación, se tiñó gradualmente de ira y desesperación. Reprimiendo el dolor que recorría todo su cuerpo, gritó. Ustedes, han sido cómplices desde el principio. ¿Recién te das cuenta? Sí, desde el principio. Desde el momento en que atraje a Orsid, ya estaba buscando una oportunidad para traicionar. Al final solo estaba siendo manipulado. Creo que hay un malentendido. Marcus chasqueó ligeramente la lengua y negó con la cabeza. Mirando el rostro de Intafernes, lleno de confusión, Marcus decidió revelarle toda la verdad como un acto mínimo de misericordia. Cuando digo desde el principio, me refiero a mucho antes. Para ser exactos, desde que me convertí en gobernador a cargo de la provincia de Mesopotamia. Desde entonces, había marcado a Orsid como la red para atrapar a todos los nobles antiromanos. Le asigné el papel de crítico razonable para atraer la atención de gente como tú, y ciertamente se movió exactamente como esperaba. Desde el principio, ¿tenías la intención de eliminarnos? ¿Realmente pensaste que simplemente os ignoraría? A vosotros, que ocupáis tierras tan valiosas como Mesopotamia y no sois favorables a Roma. Aunque hubo algo inesperado. Originalmente, lo que planeaba hacer a través de Orsid era exponer evidencia de vuestra malversación y corrupción, no algo como un asesinato. Marcus recordó cómo había soltado una risa incrédula cuando escuchó el informe de Orsid por primera vez. Esperaba que tramaran algo, pero nunca pensé que realmente intentarían asesinarme. Honestamente, quiero aplaudir ese radicalismo que superó con creces mis expectativas. Lo de Orsid exigiendo beneficios de nosotros.
Sintió que algo era extraño, como era lógico. Así que propuso condiciones exageradas a propósito para sondear vuestras intenciones. Pero al veros dispuestos a proceder con el asesinato incluso aceptando condiciones tan absurdas, se dio cuenta de algo. Que había otra persona además de mí intentando manipular a los nobles antiromanos desde las sombras. Decidí aprovechar esta oportunidad y a partir de entonces os apoyé activamente desde las sombras. Pensé que sería una oportunidad que me reportaría beneficios incalculables. Cuanto más explicaciones escuchaba, más profunda se volvía la confusión en el rostro de Intafernes. Mordiendo con fuerza sus labios, preguntó. ¿Beneficios incalculables? No, antes de eso, ¿dices que nos ayudaste? ¿No te diste cuenta? Yo era el mayor patrocinador de vuestro plan. ¿Cómo crees que Orsid pudo manejar todo tan sin problemas? ¿No te pareció extraño que los guardias que vigilaban a Surenas dejaran espacio para que pudieran intercambiar notas escritas? Entonces, ¿el documento de seguridad que trajo Orsid también? ¿Pensaste que fue resultado de vuestra meticulosa preparación, de vuestra diligencia que no pasó por alto ni siquiera la más mínima grieta? Intafernes no pudo cerrar su boca, abierta por el asombro. El impacto fue tan grande que momentáneamente ni siquiera sintió el dolor que subía por su espalda. Aunque tu cautela fue honestamente inesperada. A pesar de toda la presión e interrogatorios sugestivos, nunca mencionaste el nombre de quien estaba detrás. Parece que Orsid trató de hacerte hablar hasta el último momento. Incluso cuando nos conocimos por primera vez y sondeaste insistentemente mi reacción. Sí. Aunque todo iba según lo planeado cuando Orsid enfatizó insistentemente mis habilidades para provocar tu cautela. Sin embargo, me decepcionó no lograr mucho en ese momento, ya que apenas mostraste reacción. Orsid inclinó profundamente la cabeza como si se sintiera avergonzado. Fue por mi falta de habilidad. No, esto es más que suficiente. Y gracias a ello, ahora sé claramente quién está detrás de ellos. ¿Es eso cierto? Marcus se levantó lentamente de la caja y se agachó frente a Intafernes, mirándolo a los ojos. Es una lástima que no puedas enviar un informe satisfactorio al Shansat. ¿No es así? ¿Qué estás diciendo? Las pupilas de Intafernes temblaron. Aunque había hecho todo lo posible por ocultar la verdad hasta ahora, no pudo mantener la compostura hasta el final, ya empujado al límite mental. Marcus sonrió satisfecho y volvió a levantarse. Esa reacción es respuesta suficiente. Gracias, Intafernes. Hasta el final, fuiste un excelente cofre del tesoro. Te espera. Como reconocimiento a tus servicios hasta ahora, te dejaré partir sin dolor. Espartaco, mátalo. Soy Intafernes. Un noble que ha protegido esta tierra desde el Gran Darío. Vosotros, gente sin raíces. Las palabras de Intafernes no continuaron más. Antes de que pudiera terminar, la espada de Espartaco le cortó el cuello. Marcus apartó fríamente la mirada del cuerpo que se enfriaba mientras expulsaba una lluvia de sangre. Orsid y Espartaco lo siguieron de cerca. ¿Entonces el siguiente objetivo es Partía? No. Faltan justificaciones para una invasión inmediata. ¿Cómo? Si el rey de Partía estuvo involucrado en este plan de asesinato, ¿no es justificación suficiente? No hay pruebas materiales. Considerando la personalidad de Intafernes, probablemente ya habría eliminado todas las evidencias. Si declarara la guerra basándome solo en sospechas, es probable que surgiera oposición en Roma. Incluso dentro del partido aristocrático, algunas personas podrían comenzar a sospechar de mis intenciones. Espartaco frunció el ceño como si no entendiera. ¿Entonces simplemente dejamos en libertad a quienes tramaron tal conspiración? Por supuesto que no. Solo digo que no será ahora mismo. Si esperamos un poco, llegará el momento, incluso sin que yo intervenga. Marcus no necesitaba clamar por la guerra. Los engranajes ya habían comenzado a girar. Revertir este flujo era ahora imposible para cualquiera. Los ojos de Marcus, mientras caminaba, se dirigieron momentáneamente hacia el lejano sur. Fin del capítulo 145.